Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo coloquio del IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Le damos la bienvenida también a colegas que se suman de otros institutos y a quienes luego nos siguen por nuestro canal de YouTube. En el coloquio de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Susana Pedrosa, es investigadora del CONICET en el IAFE, con quien coorganizábamos de manera presencial las famosas reuniones semanales AstroPH, que esperamos que vuelvan. Susana se especializa en el estudio de formación y evolución de las galaxias a través de simulaciones numéricas. En particular, hoy nos va a contar acerca de recientes aportes que estuvieron haciendo con su grupo de trabajo. Como siempre, luego de la charla hacemos un espacio de preguntas y comentarios. Así que, bueno, muchas gracias, Susana, por tu aporte a los coloquios, y te cedemos la palabra entonces. Muchas gracias. Bueno, como me pediste que más o menos cuente qué es lo que estuve haciendo estos últimos 2 años, hago un breve resumencito y largo con todo. Porque, bueno, volví con la pandemia en septiembre, y en los últimos 2 años y medio estuve como profesora visitante en la Autónoma de Madrid, investigando y dando clases. Entonces daba clase de una materia de grado y de una materia del máster en astrofísica, según el semestre. La última parte tuvo que ser toda online, como nos pasó a todos, cuando nos encerraron en marzo. Y bueno, estuve haciendo una serie de proyectos que ahora les voy a contar. O sea, algunos son continuación de los que ya venía haciendo y otros son los proyectos nuevos que armé allá. Y bueno, lo más notable de la pandemia es que yo noto como que los grupos se volvieron mucho más líquidos. Ya los grupos son de todos lados. Es muy raro que sea el grupo estrictamente localizado en algún lugar, son siempre líquidos. Pero bueno, en principio, ahora ya estoy acá. Nuestro nuevo grupo reensamblado se llama GANE, Grupo de Astrofísica Numérica y Extragaláctica, donde estamos con el Leo, Pedro, el Lucas y Lucía, Paula y Gastón, unos estudiantes de Leo. Leo tiene un problema hoy día, por eso no pudo venir. Y nada, les voy a empezar a contar un poco de lo que estuve haciendo más o menos en un cierto orden cronológico. Entonces, bueno, nada, para empezar, un chistecito que como hago astrofísica numérica, los astrofísicos numéricos tuvimos bastante suerte con la pandemia porque era como medio más fácil llevarse el trabajo a casa que para los observacionales, así que en eso la sufrimos un poco menos, digamos. La idea es que en lo que me quiero centrar hoy día es que uno, bueno, cuando ve el Hubble, el Deep Field del Hubble, uno tiene ese zoológico de objetos en el cielo, ¿no? Así como cuando se dice location, 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 bueno, en mi caso es morphology, morphology, morphology. Por eso pongo acá el esquema de Hubble, que muestra los distintos tipos morfológicos de las galaxias, desde las más elípticas hasta las más discoidales, las espirales barradas, las que no, las irregulares. Y mi trabajo principalmente ha estado en los últimos tiempos centrado en ver los procesos que llevan a las distintas morfologías y tratar de entender a partir de la morfología que vemos hoy día cómo fue la historia de formación de las galaxias, ¿no? Entonces, bueno, tengo un poquito de todo porque durante un tiempo estudié bastante galaxias de disco, o sea, de galaxias espirales que tienen características propias que se voy a contar. Y después también estuve estudiando mucho galaxias elípticas, sobre todo porque Sol Rosito, que estuvo haciendo el doctorado hasta el anteaño pasado, hasta el año pasado ya no me acuerdo, trabajó con ese tema. Y también las galaxias elípticas tienen algunas propiedades muy hermosas e interesantes de estudiar. Así que bueno, voy a contar un poco de todo eso. Una brevísima introducción sobre cómo las estudiamos. Obviamente, como saben, yo uso métodos numéricos. Para los métodos numéricos usamos simulaciones.
las simulaciones necesitamos partir de un modelo cosmológico, que nos pongamos de acuerdo en un modelo cosmológico, de unas condiciones iniciales y los procesos físicos que queremos o nos alcanzan los medios para incluir en las simulaciones. Y entonces, teniendo un modelo cosmológico que estaría por acá arriba, pongo el acento en modelo después porque quiero también hacer un spoiler breve. Sé que Pedro Cataldi, que está haciendo el doctorado, va a hablar por ahí de septiembre, pero voy a hacer un spoiler de un par de resultaditos de él. Y entonces pongo el acento en modelos porque, bueno, yo voy a hablar mucho del... A mí me lo tapa ahora el share del Zoom, pero bueno, voy a hablar del modelo cosmológico estándar, que es el más aceptado, que es el Lambda CDM, el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica, pero hay que tener en cuenta que hay modelos alternativos, y hay gente que la pelea a muerte. Si alguno vio por ahí los webinars que hacen, los Golden Webinar de los viernes de la Católica de Chile, que son muy buenos, cuando estuvo Pavel Krupka, mató a todo el mundo que no hiciera gravedad modificada. Pero bueno, yo voy a empezar a hablar un poco de lo que tenemos hecho con el modelo que por ahora mejor funciona, que es el Lambda CDM, y después voy a comentar un poquito de lo otro. Entonces, la idea es que tenemos un modelo cosmológico que nos dice las proporciones de materia oscura, que nos dice que tenemos una gran fracción de energía oscura, tenemos condiciones iniciales para resolver nuestras ecuaciones que vienen dadas por las fluctuaciones primordiales del CMB, y después tenemos la física que le vamos a agregar a las simulaciones, que en general es lo que le llamamos la física subgrid, porque como ya saben, por las escalas enormes de tiempos y de distancias, no es sencillo incluir en las ecuaciones que estamos resolviendo consistentemente los procesos físicos. Entonces lo que se hace es como meterlo, como hacer un truquito, parar la simulación e ir metiendo los procesos físicos que queremos agregar, que sean, por ejemplo, el calentamiento o enfriamiento del gas, el nacimiento, evolución y muerte de las estrellas, cuando mueren la explosión por supernova, que entrega energía al ambiente y que fue crítico para poder resolver algunos problemas fundamentales que tenían las simulaciones al principio, y después distintos tipos de AGN, agujeros negros, campos magnéticos, y distintos fenómenos físicos que vamos agregando a los códigos. Entonces, todo eso lo ponemos a correr. Cuando tenemos muchísima suerte, lo podemos poner a correr acá, que esta es la foto de Mare Nostrum, que es uno de los clústeres más grandes del mundo, el que está en Barcelona. Pero hay que tener mucha suerte para tener tiempo y que te mantengan el tiempo, así que algunas de nuestras simulaciones hemos corrido ahí y ahora estamos tratando de volver a correr ahí, pero no es trivial tener el tiempo. Entonces, primero voy a hablar un poquito de algo que conté cuando llegué a España, porque justo me tocó la IAU, que estaba por ahí cerca, en Viena, y entonces di una charlita para el focus group que tenía que ver con angular momentum, con momento angular, y entonces conté un poco de lo que yo había estado viendo y de los últimos resultados que habían en cuanto al tema de el momento angular y los discos galácticos. Entonces, bueno, partiendo de que hay un modelo que plantea cómo se van a formar estos discos galácticos, el modelo cosmológico que estamos partiendo, el modelo cosmológico estándar, ustedes ya saben, es un modelo jerárquico. Esto quiere decir que colapsan primero las estructuras más pequeñas y las más grandes se van formando a partir de fusiones. Ahora hay un punto donde tanto la materia oscura como el gas presente están sometidos a fluctuaciones y a torques tidales debido a estas fluctuaciones. Esos torques tidales, debido a la distribución de materia propia, actúan sobre los dos, sobre la materia oscura y sobre el gas. Y esto es lo que genera que la acción en cuanto a
la ganancia o pérdida de ángulo, el momento angular que tienen ambos, el momento angular específico, sea el mismo en un comienzo. Esos son los modelos más aceptados para las galaxias de disco, que son, por ejemplo, el modelo de Foley-Stafford, el modelo de Moore-White, que esencialmente predicen que el J de la componente de dark matter va a ir como va a depender de la masa virial a la 2/3, y después el gas que se formó conservando el momento angular tendrá la misma pendiente, y después y ahora les cuento qué pasa con las otras componentes que no conservan tanto el momento angular. Entonces, las simulaciones numéricas en este caso son esenciales porque sirven para llenar el gap que hay entre las observaciones y poder interpretar el gap que hay entre las observaciones y la teoría, ¿no? Y como les decía, el rol del feedback fue esencial para resolver algo como, por ejemplo, lo que le llamaban la catástrofe del momento angular, que hacía que al comienzo de las simulaciones todo el material caía se condensaba en un objeto muy compacto y no se formaban discos. Bueno, el feedback, o sea, esta retroalimentación energética vino a resolver ese tema. Entonces, uno de los estudios observacionales en cuanto a la parte, estoy ahora hablando un poco de discos, ¿no? Uno de los estudios paradigmáticos que es observacional es el de Foley y Romanowski, que es del 2012, donde ellos encuentran que las galaxias, sobre un conjunto chico de galaxias observadas, luego Foley lo hace primero en una fecha en 2009, creo, y luego con Romanowski, con una muestra más ampliada lo confirman, y entonces ellos encuentran que si uno tiene el plano J estelar en función de masa estelar, o sea, momento angular estelar específico en función de masa estelar específica, eso va a seguir esta recta que, como les decía, sería la de m a la 2/3, donde los discos se ubican en una zona de mayor momento angular, los discos se forman conservando el momento angular, mientras que abajo se ubicarían los esferoides o incluso los bulbos galácticos, como ya voy a mostrar en un ratito. Lo interesante de este momento es que, bueno, ellos plantearon este tema y de pronto por allí del 2015 hubo una explosión de estudios numéricos, que por suerte nosotros sacamos bastante pronto nuestro estudio numérico para tratar de confirmar esto con las simulaciones, pero lo que es interesante es que, por ejemplo, hubo estudios numéricos de Genel con Illustris, de Teclu con Magneticum, de Zavala con Eagle, Lagos también con Eagle, Obreja con Nihao, que son todas simulaciones que tienen distintos tamaños de cajas, distintos códigos. El de Nihao son, por ejemplo, un tipo especial de simulaciones que se llaman sumins, diferentes implementaciones de feedbacks, y todos confirmaron esto que estaba encontrando Foley respecto de la distribución del momento angular en lo que se dio en llamar el plano J, o la relación, en realidad la relación J estelar masa estelar, ¿no? Acá estoy mostrando algo de nuestros resultados. Esto sería este plano. En principio esto es un J dimensional, J sobre el J estelar sobre el J de dark matter, mientras tenemos el masa estelar sobre masa de dark matter, y se ve el mouse, ¿no? Se ve una parte donde se ubican los discos, que sería la componente roja estelar y la verde del gas, y una parte donde se ubica, si se quiere, la componente esferoidal de la galaxia, que es esta rosa que está abajo, y fíjense que hay un gap, que acá se ve bastante claro que ese gap en principio no está dependiendo de la masa, ¿sí? Eso es algo bastante interesante y es lo que yo estoy tratando de seguir investigando ahora, que lo voy a contar al final. Pero fíjense que esta representación permitió representar todo el muestreo de morfologías de la galaxia en este plano J estelar, masa estelar, ¿no? Porque tendríamos estas líneas, ¿sí? Que son la m a la 2/3, y tendríamos una zona, por ejemplo, acá el cian son los discos de gas, que en general están más ordenados.
rojo sería el disco, los rositas que están más abajo corresponden a la componente esferoidal, que siempre pierde más momento, que siempre tiene una cantidad de momento angular menor, que la ha perdido. En este caso, los puntos negros son los puntos de Foll que le mostraba al principio, o sea, para que vean que se corresponden muy bien las observaciones con las simulaciones. Entonces, se puede plantear, como se ve en esta figura de acá abajo, la componente disco bien separada de la componente esferoidal bien separada, donde acá pusimos los discos y pusimos los bulbos, y acá están los discos de Foll y las galaxias elípticas de Foll. O sea que fíjense que los bulbos son como, en principio se estarían comportando como mini elípticas de alguna forma, pero está ese gap, y fíjense que el gap es independiente en principio de la masa. Pero en el medio, si uno lo representa completo, en el medio uno tiene toda, en este plano, en esta relación, uno tiene toda la variedad de morfologías permitidas. Más adelante, Foll y Romanowski, justamente para la IAU, lo que trajeron es que ellos plantean, así como ahora voy a contar que en las galaxias elípticas de relaciones fundamentales, ellos quisieron plantear una suerte de plano fundamental para las galaxias de disco. Ese plano fundamental sería en 3D, donde estaría el J que estábamos hablando, el momento angular estelar, la masa estelar y la fracción disco a bulbo. Y entonces, eso describiría un plano, quizás acá no se ve tan claro, pero eso estaría formando un plano en el espacio, y la proyección de ese plano en cada una de las caras daría las relaciones, como las que estábamos viendo recién, por ejemplo, de J estelar respecto de masa estelar. Estos son datos de, esto que estoy señalando con el dedo. Estos son datos de una simulación que nosotros tenemos, que ya está viejita, por eso ahora estamos usando una nueva simulación que voy a contar al final. Entonces, este mapeo morfológico se puso, lo comprobó prácticamente todo el mundo, y hay un muy buen acuerdo entre lo que son las observaciones con lo que son las simulaciones. Fíjense que entre lo que sería la componente esferoidal y la componente de disco, como les decía, hay un gap, y ese gap no depende de la masa. Y eso es bastante interesante. Acá nada más quería hacer una disquisición porque hay distintas formas porque, bueno, nosotros tenemos que poder descomponer la galaxia. En particular hemos usado mucho un método de descomposición que tiene que ver con un coeficiente que se llama circularidad, que nos indica cuán orientado está el momento angular, el JZ de cada partícula con respecto al momento angular total. Y lo que hacemos es rotar para pararnos en un sistema de referencia que esté perpendicular al momento angular total. Y entonces, en este método que veníamos usando, usábamos la circularidad como para distinguir entre cosas que rotan y cosas que no rotan tanto, y además contábamos con la energía de ligadura, y con la energía de ligadura lo que hacíamos es, en eso que no rota, ¿sí?, que sería el esferoide, distinguir entre una componente central, la componente de bulbo, y lo que sería el halo estelar. La componente de bulbo tiene una energía menor, una energía más negativa, digamos, y está más ligada, mientras que el halo estelar está menos ligado, y eso nos permitía descomponer. Acá estoy mostrando solamente una descomposición, por ejemplo, bulbo-disco, y fíjense que con ese método en realidad funciona bastante bien. Igual ahora estamos probando métodos nuevos que voy a contar más para el final. Eso en cuanto a las galaxias de disco, pero después también empezamos a trabajar un poco con las galaxias elípticas o las galaxias tempranas, ETG por sus siglas en inglés. Ahí hicimos como un estudio bien amplio de las galaxias tempranas, porque encaramos el estudio de las propiedades de estas galaxias, sobre todo de las relaciones fundamentales de las galaxias elípticas, primero con una simulación, que esta que les decía, la simulación Phoenix, que esa está un poco viejita. También lo hicimos con la simulación del proyecto Eagle, que es una simulación grande, con la caja más grande de Eagle. Y lo último que hicimos, que lo publicamos este año, fue con la simulación Horizon AGN,
que tiene sus ventajas, sobre todo por el tema de IGN, y lo voy a contar más adelante. Son simulaciones, tanto Eagle como Phoenix, son simulaciones que están basadas en códigos que seguro lo escucharon nombrar, gadgets, que son códigos tipo euleriano, seguimos partículas, y bueno, acá conté un poco cuál es la física que incluyen. La simulación Horizon está basada en otro tipo en otro tipo de método, que es un método más lagrangiano, basado en una simulación, en la simulación Ramsés de Tessier del 2002, que lo que hace es discretizar el espacio y trabaja con celdas, y lo que va afinando son celdas del espacio. Pero bueno, hemos trabajado con estas tres grandes simulaciones para obtener las propiedades fundamentales de las galaxias elípticas. En cuanto a las galaxias elípticas, hay todavía mucha tela para cortar, porque hay, bueno, discusiones todavía sobre cuál es el modelo de formación de las galaxias elípticas. En general, las galaxias elípticas viven en ambientes más poblados, entonces se supone que probablemente son el producto de una serie de fusiones mayores, o si no, de muchas fusiones menores. Después hay otros que plantean que en realidad son dos procesos, donde hay un proceso más violento al comienzo y hay una gran explosión de formación estelar, y hay muchas estrellas formadas in situ, mientras que después va acretando materia, y después tenemos como unas fusiones menores que traen estrellas formadas en otros sistemas. Pero el proceso de formación de las elípticas sigue todavía estando discutido. Esto nada más para ver la diferencia entre las cajas. La caja del proyecto Phoenix es una caja que ya quedó chica, pero tanto Horizon como Eagle son cajas de 100 megaparsecs con muy buena resolución dentro de todo para el tamaño de la caja. La resolución, recuerden que está dada por la cantidad de partículas que vamos a poder poner dentro de la caja. Mientras yo tenga más poder de cómputo, voy a poder hacer cajas más grandes con una mayor cantidad de partículas. Tanto Horizon como Eagle fueron corridos en un clúster muy grande, Eagle en un clúster de Dirac, de Daran, de UK, que tienen decenas de miles de cores a disposición. Entonces, como les decía, trabajamos tanto con Phoenix, que me olvidé de poner, pero ahí tenemos María Sol Rosito publicó un paper respecto de las relaciones de escala con esta simulación. Luego tomamos las simulaciones de Eagle, y también pudimos publicar un par de papers con las simulaciones de Eagle que andaban bastante bien en la comparación con las observaciones. Y lo último que hicimos fue trabajar con las simulaciones de Horizon. Y de eso voy a contar un poquitito más. ¿Por qué tomamos Horizon? Horizon, el tema que tiene es que es una simulación que hicieron, se llama Horizon IGN. Entonces, lo que tiene es una simulación con núcleos activos de galaxias, pero hicieron una simulación melliza, que es la Horizon no IGN, que es exactamente igual, nada más que le apagaron el núcleo activo, ¿sí? Entonces nos permite de alguna forma comparar qué es lo que pasa cuando se apaga el IGN, para tratar de entender un poco el efecto y dónde actúa más el efecto de los núcleos activos de galaxias, ¿no? Que saben que los núcleos activos de galaxias también son una fuente de feedback, o sea, son una fuente de retroalimentación energética. En particular, las galaxias elípticas, o las Early Type Galaxies, lo que tienen es que siguen relaciones de escala muy definidas. Por ejemplo, la relación de Faber-Jackson, que relaciona fotometría con dispersión de velocidades, o sea, es una relación que correlaciona la luminosidad con la dispersión de velocidades. El plano de masa, el plano fundamental, que creo que es una de las
de las relaciones más fundamentales de las galaxias elípticas. Esa relaciona el radio efectivo de la galaxia con la dispersión central de la galaxia y con el brillo superficial o la densidad estelar, o de la densidad estelar superficial. Entonces, el trabajo en principio, el de Horizon, estuvo enfocado a ver cuán bien resultaban las relaciones de escala en esta simulación, aunque hicimos varias cosas más, pero voy a contar solo, para que no se haga larguísimo, voy a contar solo un par de cositas. Acá lo que se ve es el plano fundamental, y fíjense que esta de la izquierda es el plano fundamental, ¿sí? Estas son observaciones, y la violeta, la rosa es lo que se obtiene del plano fundamental para la Horizon AGN. Mientras que esta que está acá a la derecha, es para la no AGN. Y como ven, hay una caída fuertísima a partir de un cierto radio. Y eso tiene que ver con que estas galaxias que están pintadas de verde tienen una muy alta densidad y son más compactas, por lo cual esto confirma algo que otros papers de Horizon habían encontrado, que la presencia de la AGN es crucial para poder obtener las galaxias elípticas, digamos, las más clásicas, que son las más masivas, estarían en el extremo más masivo del plano, por ejemplo, más size, en el extremo más masivo. Para lograr esas galaxias es necesario el efecto del AGN. Y es por eso que acá se cae en el no AGN, justamente falta eso. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario porque justamente el efecto del AGN lo que hace es regular la formación estelar, que es uno de los temas cruciales en las simulaciones, y por eso el feedback. El feedback lo que ayuda, tanto el feedback de supernova, que es el que siempre hemos usado, como el feedback de AGN, ayuda a regular la formación estelar. Y la regulación de la formación estelar es crucial porque permite, por ejemplo, según cuán bien esté regulada, permite formar en algunos tipos de galaxias, permite, por ejemplo, seguir teniendo gas para poder seguir formando disco a través del tiempo y que se hagan galaxias de disco. O permite, en el caso del AGN, frenar en algún momento, cuando se produjeron las estrellas, frenar esa formación estelar, y entonces se forman estas galaxias masivas, elípticas, con poblaciones más viejas, que serían como las más tradicionales. Acá quería mostrar otro par de datitos de Horizon AGN. Este de acá a la izquierda, que dice Ferrot, es algo que tiene que ver con lo nuevo que estuve haciendo por allá y que estamos haciendo ahora, que es muy interesante, que es cuando empezamos a estudiar las elípticas, vimos que en la parte más central, en el bulbo, si bien el bulbo es uno podría decir, es algo dominado por dispersión, tiene una componente a veces muy importante de rotación. Porque entendamos que la gran diferencia, digamos, entre las galaxias elípticas y las galaxias de disco es que las galaxias de disco están soportadas por rotación, mientras que las galaxias elípticas están soportadas por dispersión de velocidad. El bulbo le pasa lo mismo. El bulbo supuestamente debería ser disperso, o sea, estar soportado por dispersión de velocidad, pero desde que empezamos a estudiarlas con las simulaciones de Fénix, nos encontramos con que había componentes importantes de rotación dentro del bulbo de la galaxia. Eso lo volvimos a ver en Eagle y lo encontramos también en Horizon, y esto que está interesante acá, a ver, acá, es que la Horizon AGN es la rosa y Horizon no AGN es la azul. Entonces, fíjense que la rosa, que tiene esa componente, la componente rotacional interna dentro del bulbo, que es lo que estamos graficando acá, esa componente, esta Ferrot, primero que está presente, y segundo que correlaciona muy bien con la morfología de la galaxia. Este B sobre sigma es otra forma de expresar, en vez de expresarlo como fracción de D sobre T, es otra forma de expresar la morfología de la galaxia. Sería como un cociente entre lo que está ordenado rotando y lo que está disperso, ¿sí?
Entonces es también un cuantificador de la morfología de la galaxia. Fíjense que esta F-ROT está presente y en cambio, pero correlaciona muy bien con la morfología de la galaxia. En cambio, en la Horizon AGN tiene un grado de rotación muy alto y que no correlaciona para nada con la morfología de la galaxia, y eso nos indica justamente que la presencia de la AGN tiene mucho que ver con la característica también y la presencia el tipo de bulbo que vamos a tener, porque muchas veces se distinguen entre, por ejemplo, Kormendy fue el primero en distinguir entre bulbos y pseudobulbos, porque un bulbo tradicional debería seguir un perfil de densidad estelar, por ejemplo, de Cércic, o una galaxia elíptica debería seguir un perfil de Cércic, con un n alto, llegando a 4, pero como siempre tienen esta componente de rotación, cuando uno le fitea ese Cércic, el n de Cércic nunca llega a ser tan alto, sino que anda alrededor de 2. Y me perdí dónde iba, pero bueno, la Horizon AGN tiene una componente rotacional mucho más alto, lo que indica que el efecto del AGN también contribuye a formar estos bulbos que están menos dominados por rotación, digamos, que tienen una parte dispersa más importante. Acá también se ve clarito lo que les decía, este es la Star Formation Rate, el ritmo de formación estelar específico en función de la masa. De nuevo, la violeta es la AGN y la azul es la no AGN. Y el negro es un límite de la CERNA 2016, donde distingue cuáles serían las galaxias activas de las pasivas, digamos. Y se ve clarito que tanto la AGN sigue más o menos, y estas son observaciones, perdón, sigue las observaciones, mientras que la Horizon AGN no está regulada para nada, ¿sí? O sea, la formación, el ritmo de formación estelar no está bien regulado, lo cual demuestra que es crítico la presencia de la AGN de nuevo para poder cuenchar la formación estelar y obtener las elípticas masivas tradicionales o obtener bulbos más clásicos. Y una última cosita que también les quería mostrar es, este sería en el plano, lo que sería el plano mass size, estamos mostrando cómo se distribuyen los colores en la de arriba, son las edades, y abajo son las B sobre sigma, lo que decía el indicador de la morfología, ¿no? Y fíjense que cuando el AGN está prendido, podemos tener estas galaxias que son este extremo, que son galaxias muy masivas, más viejas, que serían las elípticas más típicas, ¿no? Pero cuando el AGN se apaga, esa componente desaparece. Y es más, aparece, bueno, acá aparece esta componente viejita, pero que tiene que ver con el efecto de el feedback estelar, y por eso una componente viejita a tan baja masa, porque las galaxias de muy baja masa son como muy susceptibles al efecto del feedback estelar. Y lo mismo se ve acá, que para las más masivas y más grandes están dominadas por dispersión, que es lo esperable, mientras que las más chicas están menos dominadas por dispersión, y de nuevo, en la no-AGN esa componente más tradicional desaparece, que es la completamente dominada por dispersión. Acá hago un cabit respecto de lo que... un solo cabit respecto de Horizon AGN y AGN, porque, como les decía al principio, lo que hizo esta colaboración es correr Horizon AGN y correr una melliza apagándole la AGN, pero no está recalibrada la no AGN. O sea, si uno agarra solamente la Horizon AGN, ¿sí? Y trata de comparar con algunas observaciones, hay algunas cosas que dan muy mal, porque justamente no está recalibrada. Ustedes saben que muchas de las simulaciones, por ejemplo, Eagle, están calibradas para que den algunos resultados. Por eso alguien habla de que Eagle, por ejemplo, es más descriptiva que
predictiva, porque Eagle está calibrada para que la función de masa estelar dé bien. O sea, Eagle hicieron pruebas, hasta que obtuvieron la función de masa estelar y se quedaron con esos parámetros. Entonces, bueno, iba a que el pequeño detalle que la Horizon no está recalibrada, sirve más que nada para comparar así en bruto el efecto del AGM. Bueno, como les había mostrado por acá, encontramos tanto en Phoenix, en las primeras estudios que hicimos, como en Eagle sobre todo, esta componente rotante interna. Entonces eso nos interesó mucho de estudiar, sobre todo en vista de lo que viene, de los datos que van a venir de Gaia, que vamos a tener muchos datos de las partes internas de las galaxias, y nos pusimos a mirar la parte más interna. Entonces, ahí comencé, bueno, con una estudiante de la Autónoma, Sara Ortega Martínez. Ella hizo su trabajo de fin de grado, que es parte de lo que le estoy mostrando ahora y que lo estamos preparando para tratar de publicar. Tratando de analizar específicamente esa componente más interna y tratando de ver las características, o sea, la riqueza de este bulbo de la zona más interna de la galaxia, porque no era tan trivial como que sea algo solamente disperso, sino que tiene distintas componentes. Para eso hicimos toda una disquisición, usando la descomposición que les conté hace un rato, basada en la circularidad y en la energía de ligadura, pero pudimos distinguir entre digamos, un disco tradicional, que es para la parte externa de la galaxia, el bulbo, y dentro del bulbo una parte completamente dispersa que no está rotando, y una parte dispersa que no está rotando y que está ligada, por eso es parte del bulbo, y una parte que está rotando y está ligada. Entonces, esa parte tiene rotación y es lo que lo convertiría en estos pseudobulbos. Además tenemos el halo estelar, que no está rotando y no está tan ligado, digamos, pero lo importante es que tenemos esta parte rotante del bulbo. Entonces entramos a mirar un poco más esas distintas componentes, sobre todo usando las densidades. Antes que... fíjense que acá estamos mostrando de vuelta la fracción rotacional que yo les contaba antes, en función de del radio de bulbo, del coeficiente B sobre T, que sería la cantidad de fracción en masa de bulbo a total, ¿sí? Donde el total sería todo el bulbo más el disco. Entonces, y esto que está pintado acá, fíjense, los colores tienen que ver con el N de Sersic. Entonces, se ve que la parte que tiene una rotación más marcada, que sería esta que está por acá, tiene un N más pequeño, que está alrededor de 1, que es lo que uno esperaría para un disco, ¿no? Porque un disco es esencialmente como un Sersic con un N igual a 1, porque es un exponencial, mientras que la parte esta parte cuya rotación, que presenta rotación, pero no es tan intensa, tiene el N de Sersic va subiendo, ¿sí? Lo cual es una tendencia que sería es consistente. Entonces, otra cosa que miramos fueron las densidades superficiales estelares proyectadas para ver, por un lado, qué pinta tenían las densidades superficiales de estas componentes. Y en este caso, esos son ejemplos de 3 galaxias distintas, porque la parte más interna tiene un comportamiento distinto, pero tendríamos el disco tradicional en azul, acá afuera. Esto podríamos decir que esta línea marca el comienzo del bulge, con algún criterio semi-observacional. Y acá adentro tenemos una componente marrón, que es el bulge total, ¿sí? La parte rotante más la parte dispersa, y una componente más verdecita o cian, que es el bulge que está rotante, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que ese bulge rotante tiene distintos comportamientos en cuanto a la densidad. Esto todavía lo estamos estudiando para poder cuantificar esas diferencias de
comportamiento. Pero lo más importante, que justo el año pasado salió un artículo observacional de Brela, si lo estoy diciendo bien, creo que era Brela, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero bueno, en un rato me voy a acordar seguro, donde justamente estudian las densidades, pero observacionales, y ellos lo que encuentran es que cuando tienen el disco exponencial y hay una parte rotante interna, esa parte rotante interna no es simplemente una continuación del disco exponencial, que es lo mismo que nosotros estamos encontrando, porque fíjense que no es una continuación del disco exponencial, que sería esta línea que está por acá. Para poder mirar un poco más, también miramos lo que sería la historia de agregamiento de masa. Y fíjense en los colores acá, esto es cómo se va agregando la masa en función del look back time, ¿sí? Y lo que se ve acá es que el bulbo, digamos, el bulbo tradicional que es rojo, los puntos indican cuando ensamblaron el 70% de su masa. Entonces el bulbo tradicional ensambla siempre, es muy viejo, ensambló mucho antes el 70% de su masa. El disco, que es el azul, termina de ensamblar el 70% de su masa mucho después, porque el disco es una estructura que se sigue formando, y la parte rotante interna, fíjense que en muchas de estas galaxias es casi tan vieja como el Valks disperso, o sea, se forma su gran porcentaje de su masa junto con el Valks disperso, lo cual también muestra que que si bien es rotante, no comparte esa característica con el disco tradicional que se sigue formando. Después de este estudio, que lo estamos terminando, decidimos analizar también en Vista Gaia, todos estos resultados son parte de un póster que presentamos para un workshop de Gaia, que está justamente mirando toda la zona interna de la galaxia, de la Milky Way. Y esta semana empieza la reunión de la EAS, que es la European Astronomical Society, y estamos presentando también otro trabajo que tiene que ver con el análisis de la parte interna nuevamente, pero ahora nos concentramos en galaxias que son tipo Milky Way, al menos en cuanto a la masa, y usamos un método distinto para poder encontrarlas, que tiene sus particularidades y riquezas para poder encontrar las distintas componentes. El método que usamos es un método que se llama Galactic Structure Finder de Obreja 2018. Es un método que se basa en algo que se llama Gaussian Mixture Model, que es como plantea un espacio de 3 dimensiones donde está la circularidad que hablábamos antes, la energía de ligadura que nosotros teníamos antes, pero también toma en cuenta un J, que es la diferencia del J total menos el JZ, y trabaja con ese espacio 3D. Y ahí mete unos algoritmos de Machine Learning que se llaman K-Means Cluster Finder Algorithm, que se dedica a buscar estas zonas clusteriadas que son coherentes morfológicamente. Y entonces, bueno, es mucho más complicado de usar en el sentido de que puede encontrar hasta 14 componentes, pero que muchas no tienen sentido porque por ahí son pequeños grumos y no son una componente que tenga sentido. Entonces, tiene toda una parte de revisión para encontrar la cantidad ideal de componentes a describir. Y en este estudio también incluimos, además, la clasificación de barradas y no barradas. Para eso incluimos la Jetli Rosas Guevaras, hizo el estudio de la clasificación, ella lo había hecho ya con las galaxias de TNG, de ilustres TNG, entonces hicimos la clasificación de barradas y no barradas. Y acá, para no hacerlo más largo, los invito a ver, este link que está acá es el link del póster, porque son todos pósteres que se llaman Kuoni, que son como muy bonitos porque uno puede poner cualquier cantidad de cosas adentro, son pósters electrónicos, y si entran en este link, si quieren después se lo paso, pueden ver el póster que espero ya estar listo y colgado.
sobre, bueno, este nuevo estudio que estamos haciendo de la parte interna. Esto en cuanto al estudio de la parte interna de los bulbos, pero también es importante entender que hay una relación entre la presencia de los variones y los halos de dermatitis. Es muy importante porque los variones nos sirven para entender propiedades de los halos de dermater, simplemente porque los variones son observables. El dermater es más complejo de detectar. Y en un paper, yo solo voy a hacer spoiler de un resultado del paper de Pedro del 2020, que encontramos algo bastante bonito. En general, cuando los halos de Darmater, cuando son Darmater only, que se llama, o sea, solamente N-Badis, tenemos solamente Darmater, son halos que son triaxiales. Cuando la galaxia se condensa en su interior, los variones se condensan en su interior, esto cambia y se vuelven en general más esféricos. Entonces nosotros hicimos un estudio, fíjense en el cuadrito de la izquierda, que lo cuantificamos con la fracción de disco y se ve bastante claro. Bueno, esta sería una zona esférica, este sería oblato y esto sería prolato. Cuando la fracción de disco, por ejemplo, D sobre T de muy buenos discos es muy grande, se hacen cada vez más esféricos. Entonces uno podría decir, bueno, que había algunos autores que habían sacado, bueno, cuando tenemos variones se hacen esféricos. Pero resulta que hicimos una correlación 1 a 1 con los halos en la corrida con hidrodinámica con variones y los halos en la corrida solo con Darmater, que es lo que está acá a la izquierda. Y graficando lo mismo, con el mismo corte en DT, por más que eso corresponda a los variones, vemos que hay una tendencia intrínseca en el Darmater only al mismo comportamiento. Entonces, en realidad, la conclusión más bonita de este trabajo es que existe una correlación entre diríamos, la morfología bariónica con algo intrínseco el halo de Darmater. ¿Por qué? Porque las galaxias, es al revés, las galaxias de disco parecería que tienden a formarse en halos que ya son de por sí más esféricos. Lo cual está bastante lindo porque, por un lado, sirve para poder, para poder usarlo como predictor, por ejemplo, en los modelos semianalíticos. Los modelos semianalíticos solo corren simulaciones de Darmater y después usan recetas para armar las galaxias. Entonces, esto serviría para predecir más o menos qué tipo de galaxia entraría por cada halo. Entonces, es un resultado bastante bonito. Como les decía, esto nada más lo voy a mencionar muy rápido porque Pedro lo va a contar en su momento, pero hay modelos alternativos al modelo lambda-CDM, más que al CDM, al lambda, al modelo de energía oscura. Estos modelos alternativos lo que plantean es gravedad modificada. ¡Auch! No sé qué dice. Ahí está. Gravedad modificada y en particular Pedro está trabajando con una simulación que se llama SIBON. Esta simulación es de Christian Arnold y Baoyu Li y está hecha con el código de Illustrin TNG, que es uno de los códigos más, digamos, es uno de los códigos más elaborados, sobre todo en cómo hace la partición de las zonas donde va a integrar, o sea, que es un código que originalmente se llama Arepo, y que es como bastante sofisticado. Bueno, ellos tomaron el código de Illustre TNG y modificaron la gravedad. Entonces le agregaron el escalar FDR en algo que se llaman teorías de Husawiki, pero para poder meter gravedad modificada y bueno, es lo que está trabajando actualmente Pedro y él ya les contará de eso, pero esto más que nada lo pongo para entender de que todavía hay modelos alternativos, sobre todo porque nos falta, por un lado, si bien CDM funciona muy bien, tenemos que todavía detectar la partícula de materia oscura, y bueno, y la energía oscura hay quienes la discuten mucho, aunque el lambda CDM tiene grandes éxitos, sobre todo, por ejemplo, en el espectro de potencias y algunas cosas más, pero hay modelos alternativos. Para ir terminando ya, les cuento que en lo que estoy trabajando ahora tenemos un proyecto que se llama Cielo, que viene del acrónimo, que a los astrónomos les encantan los acrónimos, de Chemodynamical Properties of Galaxies and the Cosmic Web. Es un proyecto que entre la PUC, la Católica de Chile,
la Autónoma de Madrid y bueno, ahora el IAFE. Es una suite de simulaciones hidrodinámicas de alta resolución, son tipo SUMIN, esto quiere decir que se toman simulaciones de una caja que ya se corrió de materia oscura y se eligen algunos halos que nos interesan para resimular con mejor simulación. De esas hay algunas corridas, ya hay 4 o 5 simulaciones corridas, pero se planea correr una grilla bastante grande para estudiar en función de estas galaxias, estos elementos que se han sumeado en distintos entornos, por ejemplo. Y de paso, entonces, paso también el chivo de que también en la reunión de la EAS hay un trabajito ya hecho con las galaxias de cielo de Silvio Rodríguez y toda la colaboración, que también, si les interesa, tiene que ver con la formación de galaxias y más que nada con la caída de gas y la relación con el medio intragrupo. Y este póster ya está colgado si alguien tiene interés en mirarlo. Y para terminar, sí o sí, ya les cuento algo como mirando para el futuro. O sea, como les decía, nosotros hemos reensamblado nuestro grupo y tenemos una colaboración con Daniel Severino de la UAM. Daniel Severino tiene unas simulaciones que se llaman First Light. Estas simulaciones son también SUMINS, son 300 galaxias SUMINS, pero con la muy linda particularidad que van entre Redshift 5 y Redshift 15, o sea, muy alto Redshift, por lo cual nos permiten estudiar efectos de la reionización. Entonces, estamos empezando con este tema recién, que lo vamos a hacer con Leo y sobre todo con los estudiantes de Leo, y tiene que ver con estudiar el feedback de sistemas estelares por remanentes compactos a esos altos reyes en el amanecer cósmico, pero bueno, esto es más a futuro, pero es lo que nos nuclea ahora como el GAN, el grupo. Y creo, sí, eso era lo último. Ya está.